Bien, continuando con nuestra clase número 2 en su versión 2, me voy a centrar un poco en esta parte, ¿sí? En esto de la realidad fáctica, ¿no? Es ese algo que está allí afuera. Bien, bueno, esto es una concepción personal, pero bueno, después lo vamos a ver en la unidad 3 desde el punto de vista filosófico. Y tiene que ver con eso que está allí afuera, que yo acá especialmente puse que no era un árbol, o no era tal cual nosotros, o sea, no hay una relación directa entre el concepto y la realidad, ¿sí? Es una relación motivada, pero no es directa, por lo cual nadie puede preciarse, ¿sí? De ver la realidad tal cual es. Sobre todo, digamos, si ustedes ven noticias, ¿no? Está lleno de esos eslogan, la realidad tal cual es, etcétera, etcétera. Bueno, no es así. Bueno, vamos a ser un poquito radicales y vamos a explicar esto de la siguiente manera, si el señor director, ahí está, muchas gracias. Bueno, esto yo lo explico de una manera muy simple. Acá vamos a tener la visión, ¿sí? Humana, y acá vamos a tener la visión de la serpiente. Bueno, o al menos es así como los científicos nos dicen que ven las serpientes, ¿sí? Nosotros vemos colores y las serpientes ven temperaturas, tienen una visión eh, térmica. Por lo cual, si yo quiero ser filósofo y tratar de responder una pregunta que lleva 3000 años, me podría decir si la realidad existe tal cual la vemos o es distinta, o bien si esa realidad la puedo conocer. Porque bueno, en este ejemplo anterior era muy fácil, ¿no? O sea, teníamos el arbolito y acá hay un arbolito. Obviamente tenemos este proceso al medio, pero en definitiva sí es un árbol. El punto está acá si los colores existen en realidad o no. Entonces, ¿existen los colores o no existen los colores? Bueno, 3000 años de debate filosófico no lo sabemos a ciencia cierta, no lo vamos a responder en esta clase, ni en todas las que siguen, pero sí nos vamos a permitir dudar de que nuestra percepción de la realidad no es la realidad y puede llegar a ser muy distinta, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que yo a alguno de ustedes les digo, bueno, che, vos sabés que tengo un gran problema en el serpentario, ¿no? Entonces, sí, ¿qué será, profe? No, bueno, mire, te voy a encargar que resuelvas, tenemos un problema de clima laboral en el serpentario. Entonces ustedes me van a decir, bueno, yo estuve investigando y por mi conocimiento yo sé que, por ejemplo, el ambiente físico tiene una influencia sobre el ambiente emocional, ¿sí? Ahí está, súper bien, eso es cierto. Entonces me va a decir, bueno, mi idea es proponerle a las serpientes que realicen un desarrollo para, bueno, hacer una decoración nueva del ambiente físico para que las oficinas estén mucho mejores, etcétera, etcétera. Por lo cual, ¿dónde está la cámara? Hay 2 puntos ya para esta persona, porque en primer lugar, sí es cierto que el ambiente influye en el comportamiento, el ambiente físico, y en segundo lugar, bueno, porque está tratando de hacer una solución consensuada. O sea, va a llevar un proyecto para que las serpientes evalúen el mejor diseño y lo que sea. Lo cual está perfecto, 2 puntos. Entonces, bueno, listo. Entre las serpientes eligen su dibujo y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar pintura, un pincelito a cada serpiente en la boca y van a pintar. Y yo voy a encontrar que, por ejemplo, estas serpientes en realidad pintaron la copa de los árboles de color azul, la tierra naranja, los pájaros marrones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a ir a decirle, no, hiciste mal porque la copa de los árboles es verde, etcétera. Y a lo mejor aparece alguna serpiente pacifista y en vez de picarme me dice, sí, ¿sabes lo que pasa? Nosotros no vemos colores, vemos temperaturas. Entonces, bueno, permitámonos dudar, ¿no? De nuestra concepción,
¿sí? De que las cosas tienen una sola forma de ser y en realidad también invitemos a este entorno cultural, ¿sí? A que nos defina y nos ayude a definir cómo van a ser nuestras prácticas finales, ¿sí? Es esto de conocer este ambiente donde seguramente voy a encontrar, porque siempre hay alguna que otra serpiente dando vuelta, pero en general el resto son personas. Entonces, bueno, yo tengo que ir y ver cómo perciben. Entonces, bueno, esta cuestión que refuerza todo el tiempo el mismo concepto, nos invita a dudar de si realmente las cosas son como yo las veo, eh, y por tanto yo estoy en condiciones de imponer proyectos, imponer cuestiones, cuando en realidad puedo toparme con que la visión sea total y absolutamente distinta, ¿sí? Pero bueno, ahora nos vamos a trasladar a este otro lado, en los 9 minutos que nos quedan, y vamos a hablar de algo que por ahí está planteado acá, ¿sí? ¿Cómo es esto? Acá, el discurso como objeto de apropiación. Pues bien, acá la teníamos fácil, ¿no? Hay una realidad que, bueno, sí, dice el profe que no es el árbol, pero bueno, en definitiva hay algo ahí, ¿sí? Y es lo que me permite que yo le diga, no, mira, a través de mi experiencia, yo no sé si el árbol es así, pero sí pude tocar que el tronco, digamos, el tronco está por debajo de la copa. Entonces sí puedo entrar en una discusión de si alguien me dice que la copa está por debajo del tronco, ¿sí? Porque tengo una experiencia. Pero resulta que acá se da algo que se llama, o que yo le llamo, porque no es que se llame así, mapa sin territorio. Bien, ¿cómo se explica esto? Yo voy a lanzar un concurso, ¿sí? Ahí al frente de la plaza, cerquita del instituto, hay un bar que a mí me gustó mucho y yo ahí voy a pagar una cena para 2 personas al primero que me envíe media docena de eficiencia a mi casa, ¿sí? Agarran eficiencia, la ponen en una caja y me la mandan a mi casa. Puede ser media docena, medio kilo, 4 eficiencias, lo que ustedes consideren, ¿sí? Bueno, traten de poner eficiencia, rentabilidad, eh, compromiso con la organización, todo eso, traten de tocarlo, traten de ver algo que está allí afuera. Y no lo van a encontrar. Y al que lo encuentre y me lo manda, tiene una cena. Pero resulta que esto de la eficiencia, etcétera, 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 la responsabilidad, el compromiso y todas esas palabras y frases divinas de recursos humanos no tienen una realidad fáctica fuera que yo pueda percibir a través de mi experiencia y praxis personal, a través de mi sistema sensorial. No la tienen. Son conceptos que giran aquí. Y es ahí cuando ya yo no puedo decir que el árbol tiene el tronco por encima o por debajo de la copa, porque es un concepto, ¿sí? Como yo no puedo agarrar la eficiencia y decir, bueno, acá está la eficiencia y medirla con un calibre, ponerla en una caja y enviarla, porque no es algo, sino que es un concepto aprendido. Es una construcción, ¿sí? Hecha en el lenguaje y que es un concepto que yo voy a analizar a través de conceptos, o sea, es un círculo cerrado. Y es ahí donde fundamentalmente esta red semiótica social es la que le va a dar sentido a este tipo de cuestiones, que son con las que yo trabajo todos los días en recursos humanos. Clima laboral no es un termómetro en la oficina viendo la temperatura. Eso no es clima laboral. ¿Qué es clima laboral? Ah, no lo sé. Habrá que definirlo. O en esta organización ya está definido. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Si los 5 minutos de video que quedan me alcanzan para explicarlo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo no tengo esta posibilidad de experiencia? Tengo que construir mi experiencia.
en base a nuevos conceptos y un nuevo análisis sobre conceptos. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Apropiamos discursos, ¿sí? El concepto de discurso, búscalo en internet, ¿sí? Pero básicamente es una manifestación lingüística textual que, además de ser eso, viene cargada con todo una intención comunicativa y una visión de la realidad. Entonces, ¿qué solemos hacer? Tomamos estos discursos que vienen con su paquete, ¿sí? El paquete discursivo, y en ese paquete no solo que hace una descripción de la realidad, sino que además nos dice lo que está bien, lo que está mal, y dentro de ese discurso vienen las propuestas positivas y antagónicas a lo que ese discurso plantea. Y nosotros solemos tomar ese discurso eh, tal cual es, y no hacer nuestra propia experiencia, que ya en este caso no sería sensorial, pero sí al menos construir nuestra propia experiencia dentro, ¿sí?, de este modelo. Entonces, ahí viene este riesgo, ¿no?, de que tomamos discursos, no ideas, discursos completos de la realidad, que vienen ya con su paquete interpretativo armado, y no los ponemos a consideración, es decir, no generamos nuestra propia praxis sobre eso, ¿sí? Entonces, bueno, son muchos los temas, ¿sí?, que circulan, tanto en la vida social como en la vida organizacional, de estos paquetes, ¿sí?, de concepción cerrada, ¿sí? Entonces, bueno, esto describe, ¿no?, nos describe la racionalidad, que se llama, de las organizaciones, ¿sí? La racionalidad dominante es aquello que, cómo se comporta una organización, a qué le da prioridad, qué considera que es interesante en una organización, ¿sí? Y estas cosas nos impregnan a nosotros, sobre todo si no desarrollamos un espíritu crítico de esto, que es un poco lo que esta materia trata de trasladarles, ¿no? Esto es decir, no compremos paquetes discursivos, ¿sí? No quiere decir que uno no adopte soluciones, sino que analicemos esas soluciones y analicemos el por qué y de dónde viene, y cuáles son, digamos, los condicionantes que vienen en ese paquete discursivo, es decir, cómo quiere ese discurso que yo interprete la realidad, por lo menos para poder cuestionarlo y si adherir o no, pero con una opinión fundamentada en alguna praxis que tenga que ver con nuestra propia experiencia y nuestra propia investigación del tema, ¿sí? Eso es lo que es fundamental, ¿sí? El año pasado, que hubo, por ejemplo, elecciones, circulaban grandes paquetes discursivos, ¿sí? Y bueno, todo el mundo que hacía con el paquete discursivo mandaba los memes, hacía los chistes, y bueno, estaban unos de un lado, otros del otro, etcétera, etcétera, pero en realidad, a uno que le gusta hablar de estas cosas, no pude, por ejemplo, sentarme a discutir con nadie o conversar con nadie de ninguno de los otros dos paquetes en función de datos estadísticos de la realidad, ¿sí? Y bueno, entonces este concepto viaja, pero los fundamentos de estos conceptos son las cuestiones importantes, porque ahí es donde nosotros como analistas organizacionales tenemos que actuar, es decir, en la génesis de esos conceptos, porque si yo quiero producir un cambio cultural en una organización, obviamente que tengo que actuar sobre la génesis, ¿sí? Tengo que ir ahí, a este espacio mágico en donde se produce la génesis de este concepto. Ups, nueva unidad, ¿sí? Entonces, bien, eh, como ya se corta el video, voy a dejar acá y voy a hacer un tercer video para la segunda clase. Adiós.